El segmento de entrevistas llega gracias al auspicio de Levantarse cada amanecer con la misma ilusión de buscar un mejor mañana, de superar todas las barreras, de ser capaz de mantener la misma energía, de esforzarse, de crecer, de ser mejor cada día. Así es como construimos nuestro futuro. En el norte, energía que transforma tu vida. 7 de la mañana con 19 minutos, seguimos con más invitados. Guillermo Lazo nos acompaña esta mañana. Desde el día de ayer cumple una agenda importante en nuestra provincia, un poco acercando con diferentes sectores su proyecto, su visión en torno a lo que debería ser el país, sobre todo contando experiencias, porque claro, recordemos que su trayectoria empresarial nació precisamente con pequeños pasos que luego se fueron desarrollando en grandes proyectos. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Bienvenido a TVN Canadá, Los Tiempos. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por esta invitación. Así es, a Los Tiempos. Previo a la entrevista, usted me decía cómo le va en los recorridos por el Ecuador. Yo le decía a usted que en lo personal me va muy bien, pero lamento mucho constatar que los problemas del Ecuador se siguen agravando. Por ejemplo, en materia de empleo, el año pasado se han perdido 100.000 empleos en el Ecuador. Esto ha hecho que ahora ya no solo 6, sino 6,4 ecuatorianos de cada 10 no tengan un empleo formal. Los problemas de seguridad se siguen agravando. Hay buenos edificios, buenas instalaciones físicas, dice el gobierno tener tecnología. La realidad es que en el Ecuador no hay seguridad y este es un reclamo en todas las ciudades del Ecuador. En materia de salud no digamos, hay hospitales pero no hay salud. En educación, hay colegios y universidades pero no hay educación. Por lo tanto, hay una tarea pendiente por llevar a cabo en el Ecuador, ese Ecuador del cambio que genere esperanza para los jóvenes, que genere esperanza para los ciudadanos ecuatorianos y sobre todo que genere prosperidad para todos. Y dentro de ese proceso, sin embargo, hay que generar algunas referencias importantes porque en el último proceso electoral presidencial, recuerdo que cuando Guillermo Lazo ofrecía, por ejemplo, incrementar el empleo en el país, el actual presidente de la República duplicaba la propuesta, si mal no recuerdo. Entonces, si vamos a hablar, la cifra exacta no recuerdo, pero pongamos un ejemplo, 1 millón de empleos en el país y el presidente actual decía, no, yo voy a hacer 2 millones. ¿Y qué pasó? Bueno, le voy a recordar las cifras a usted y a todos quienes nos escuchan. Mi propuesta de campaña fue 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato Lenín Moreno en ese momento dijo que eso era imposible, que él ofrecía 250.000 por año, lo que multiplicado por 4 daba 1 millón. Pero bueno, en todo caso, esa fue la época de campaña. ¿Cuál es la realidad luego de 3 años de gobierno? Solo en el último año se han perdido 100.000 empleos. Es decir, nanay, ni un solo empleo de aquellos 250.000 que ofrecieron, porque han manejado mal la economía, porque administran mal al Ecuador y porque sus prioridades es mirar el pasado, perseguir al pasado en lugar de lo que nosotros planteamos, un cambio para mirar hacia adelante, mirar el futuro de oportunidades de los jóvenes ecuatorianos a través del emprendimiento, para generar empleo y también oportunidades para los adultos mayores. Mire usted otros temas, aparte de salud, de educación, de seguridad, de empleo. Tenemos carreteras, ciertamente. Hay carreteras en el Ecuador. Estas carreteras del norte son unas buenas carreteras, pero no hay producción. No hay suficiente producción para transportarla por esas carreteras y tampoco hay empleo para ver buses llevando a padres y madres de familia desde sus casas a sus puestos de trabajo y viceversa. Por lo tanto, el Ecuador es un país donde hay todo por hacer. Mire usted en materia de crecimiento económico. El año pasado la economía ha decrecido en medio punto porcentual. Y para este año se va a repetir lo mismo. ¿Perdón? Para este año para este año se plantea un crecimiento del 0,2. Son crecimientos mínimos. El Ecuador, para generar empleo, debe de plantearse una meta de mediano plazo para llevar la economía a un crecimiento de por lo menos
entre el 5 y el 6% ¿Y es anual. posible eso tomando en cuenta que, por ejemplo, bueno, el gobierno desde hace mucho tiempo ha asegurado que no encontró la mesa servida y desde 3 años señala que no hay recursos, y aparte de eso, pues el año anterior, en octubre, intentó algo que para muchos era una necesidad desde el punto de vista económico, que era eliminar los subsidios, y miren lo que pasó en octubre? Ustedes no estaban muy de acuerdo con esta acción. Siendo un candidato del gobierno en funciones, como fue el caso de Lenín Moreno en el 2017, debió haber conocido la situación del país. Él es el último ecuatoriano que podía tener la excusa de, oigan, no han dejado la mesa servida, aquí hay problemas. Pero si él era miembro del gobierno de Rafael Correa, y ahora fíjese usted, al tercer año de gobierno, destruyen 100.000 empleos. Yo creo que ellos tienen todo el derecho, si les parece bien, presentar un candidato del gobierno, pero un candidato que le deberá explicar a todos los ecuatorianos por qué su gobierno ha destruido 100.000 empleos en el año 2019. Y yo tengo una explicación. Se han dedicado simplemente a mirar al pasado. Yo creo que es la justicia la que tiene que resolver quién cometió delitos y quiénes no cometieron delitos. Pero un gobierno tiene que seguir trabajando para el futuro de los ciudadanos, no trabajando simplemente para perseguir el pasado. Esos temas de corrupción, en caso de que hayan existido, deben de quedar en manos de la justicia, quien debe de resolverlo. Dinero supuestamente robado, que era una promesa del presidente Moreno. Así es, no ha habido ninguna recuperación, pero lo más importante es que la justicia defina, porque el honor de las personas también es importante. Aquellos que hayan cometido delitos, que paguen de acuerdo con la ley; aquellos que no, hay que decir claramente quiénes no han cometido delitos, y hay que respetar su honor, el honor de su familia. Pero yo creo que un gobierno tiene que buscar el futuro para satisfacer las necesidades de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos. Vea usted, 6,4 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. Pero aquí en la provincia de Imbabura son 7 de cada 10 ecuatorianos. Es más grave el problema. Y aquí en la provincia de Imbabura, apenas un joven de cada 10 jóvenes tiene un empleo formal. 9 de cada 10 jóvenes no tienen un empleo formal. Es un problema muy grave. Y a nivel nacional, esos indicadores afectan más a la mujer ecuatoriana, aquella mujer madre soltera, aquella mujer abandonada por su esposo, no consigue empleo. Muchas de ellas en la costa ecuatoriana juegan a la suerte su pobreza, porque juegan bingo en las tardes. La que gana come y la que no gana no come. Por eso es necesario reactivar la economía, pero con medidas contundentes para poder generar inversión. La eliminación de los subsidios no es una medida contundente que podría impulsar la recuperación de la economía ecuatoriana. Mire, eso no es suficiente. Necesitamos reducir impuestos, necesitamos eliminar trámites, necesitamos abrir la economía al mundo. A mí me parece una buena noticia que el presidente de los Estados Unidos le diga al presidente del Ecuador: estoy listo a negociar un tratado de libre comercio con el Ecuador, pero yo creo que lo tomó por sorpresa al gobierno, que no le ha dado la debida importancia a un elemento que, solo por darle un ejemplo, la flor ecuatoriana, cuando se vende a los Estados Unidos tienen que pagar un gringo que importa flores de Ecuador 7,5% de arancel. Pero si la trae de Colombia, paga 0. Por lo tanto, ahí hay un desequilibrio en la competitividad. Podemos lograr competitividad a través de este acuerdo de comercio con los Estados Unidos para que la flor ecuatoriana pague también 0 arancel y pueda competir con la flor colombiana. Ojalá que le den importancia a este tema, que es fundamental para el futuro del Ecuador. Lamentablemente, un gobierno que ha perdido 100.000 empleos en un año, me parece que vive distraído en otros temas, sin atender los temas fundamentales
de la vida diaria, cotidiana de los ecuatorianos. Yo proponía otro tema, que es la eliminación de Cenecid y este examen de ser bachiller polémico por lo que ha pasado en los últimos meses, estas filtraciones, un examen que realmente al parecer no está midiendo absolutamente nada y que los chicos se ven cada vez más imposibilitados de acceder a la educación universitaria, pero también hay cuestionamientos porque se señala que eliminar Cenecid y el examen de ser bachiller tampoco es lo adecuado. Mire usted, ¿para qué estudian los jóvenes el bachillerato? Primero, segundo y tercer año de bachillerato. Debería de ser para prepararse para ir a la universidad. Pero ¿qué resulta? Que la malla curricular que decide el Ministerio de Educación no tiene nada que ver con la prueba ser bachiller que la define otro organismo del Estado, que es la Cenecid. Me parece que es una mala pasada preparar a los jóvenes ecuatorianos y luego cuando van a hacer las pruebas para la universidad les cambian las preguntas de todo lo que ellos han aprendido durante los 3 años de bachillerato en el colegio. Por lo tanto, el Estado tiene que ponerse de acuerdo. Por otro lado, yo me mantengo, hay que eliminar la prueba ser bachiller y hay que eliminar la Cenecid. Y hay que eliminar la prueba ser bachiller porque esto afecta especialmente a las familias más pobres del Ecuador. ¿Por qué? No es verdad que es gratis la prueba ser bachiller, porque como a los jóvenes le enseñan con una malla curricular en el bachillerato distinta a la prueba ser bachiller, los padres deben de contratar profesores privados para poder nivelar a los alumnos. Correcto, y eso cuesta dinero. Y las familias pobres no lo tienen, por supuesto. Las familias pobres del Ecuador no lo tienen. Vea lo que pasa, la realidad del Ecuador. 293.000 personas quieren hacer la prueba ser bachiller, es decir, quieren ingresar a la universidad. Y no hay más de 70.000 cupos en la universidad. 220.000 ecuatorianos se van a quedar desilusionados sin poder estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad. Y esos 220.000 como alternativa, ¿qué tienen? Buscar un empleo. Pero cuando ven que se han perdido 100.000 empleos en el Ecuador, tampoco van a tener empleo. Entonces, ¿qué quiere que hagan los jóvenes? No estudian, no trabajan. Son jóvenes, muchos de ellos, que caminan por las calles con cara de desesperanzado, sin saber qué va a hacer de su vida, y lastimosamente algunos, no pocos, caen en los vicios, en el consumo de las drogas, caen en el micronarcotráfico también. Por lo tanto, yo prefiero a un joven universitario sentado en una banca, escuchando a un profesor, aunque no saque las mejores notas, a tener un joven deambulando por las calles, cayendo en vicios que destruyen su vida y las de sus familias. ¿Qué pasó con ese, no sé si acuerdo o medio acuerdo político que había en la Asamblea Nacional entre Creo y el oficialismo y que en las últimas semanas terminó distanciándose? Bueno, yo creo que la palabra diálogo y la palabra acuerdo son consustanciales a la política. Es normal en todas partes del mundo, aún entre diferentes, tratar de acercar posiciones. Eso es lo que hicimos, o lo que hizo el bloque de Creo en la Asamblea, en el Legislativo, con algunos bloques más de la Asamblea Nacional. Y se llegó por primera vez en la historia política del Ecuador a un acuerdo por escrito, con 10 puntos muy concretos y muy claros. Lastimosamente, el gobierno ha sido muy lento y no ha enviado los proyectos de ley que se comprometió a enviar en ese acuerdo. No los ha enviado. Pero hay un punto fundamental en ese acuerdo, que se comprometieron a respetar la independencia de la Comisión de Fiscalización para luchar contra la corrupción. Y usted sabe que 2 asambleístas de Creo plantearon un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral por casos evidentes como aquella contratación del ciudadano Loyo, que terminó él aceptando la culpabilidad respecto de tráficos de influencia por cargos públicos y otros casos más. Lastimosamente, los asambleístas de Alianza País, concretamente uno, no dieron paso al juicio político. Y en ese momento Creo decidió dar por terminado el acuerdo legislativo porque ni había cumplido el propósito y en el 5º punto de lucha contra la corrupción nos dejaron en evidencia que no querían y no tenían ninguna intención de hacerlo. Y ese juicio político era importante para un poco descubrir, si cabe el término,
realmente qué ha pasado en las últimas elecciones donde todavía hay una sensación de duda? Mire, lo importante para todos los candidatos que participemos en el 2021 y lo importante para todos los ciudadanos ecuatorianos es que el Consejo Nacional Electoral sea una institución que garantice la transparencia del proceso electoral y que de ahí salgan autoridades legítimas, donde nadie dude de la legitimidad de esa autoridad para que actúe con firmeza frente a la administración pública que le toque a ese funcionario público. Lamentablemente, yo diría que la señora Tamain, con la mayoría que ella ha construido con el Partido Social Cristiano y con el correísmo, da lugar a pensar que tiene muy poco interés de un cambio del Consejo Nacional Electoral, de los cambios indispensables, por ejemplo, en una auditoría de los procesos informáticos, una auditoría de los procesos operativos y una auditoría de la historia, del currículum, de la historia de vida de cada uno de los funcionarios, porque no puede ser que el director de procesos electorales hoy esté preso, como es el caso del señor Loyo. Con ese tipo de personas no se puede llevar a cabo un proceso electoral que garantice transparencia. Quien presida el Consejo Nacional Electoral no es lo más importante. Lo importante es la garantía que el voto de cada ciudadano, de ustedes que me están escuchando en este momento, cuente para que se elija a la persona que quieran los ciudadanos ecuatorianos y no a una persona que quieran la argolla de los políticos de siempre. Guillermo Lasso es el potencial candidato referente de los sectores de centro de derecha, un poco tomando en cuenta que, según lo que pase dentro de este proceso judicial, el candidato Rafael Correa podría ser representante de la izquierda o un representante del movimiento indígena, porque también el gobierno por ahí está tratando de apuntalar al vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner. Anoche, precisamente en el barrio Caranqui, una señora, una vecina del barrio, de la parroquia Caranqui, una vecina muy cariñosa, una señora, me miró a los ojos, me abrazó, me dijo: que Dios lo bendiga, pero usted comprométase con ser la mano derecha de los pobres del Ecuador, que defienda el interés de las familias más pobres del Ecuador. Y yo le voy a contestar, como le contesté anoche a esa señora: téngalo por seguro, yo seré la mano derecha de las familias más pobres del Ecuador. Y eso es lo que quiero ser, interpretar ese sentimiento de necesidad, de angustia, de preocupación y trabajar por una economía que crezca. No puede ser que una provincia tan bella como Imbabura tenga el nivel de desempleo que tiene el día de hoy la provincia. Tenemos que trabajar para potenciar la agricultura, tenemos que trabajar para potenciar el comercio y tenemos que trabajar para potenciar aún mucho más el turismo de la provincia de Imbabura, que es una de las más bellas provincias del Ecuador. Lo he dicho siempre, necesitamos, por ejemplo, articular vías que modernicen la comunicación entre la provincia de Esmeralda y la provincia de Imbabura, y así darle a Esmeralda un sector tan bello como Imbabura y a Imbabura un sector tan bello como las playas de Esmeralda. Hay mucho por hacer en el Ecuador, mucho por llevar a cabo en el Ecuador, pero hay un elemento fundamental: tenemos que luchar contra la corrupción, porque recursos el Ecuador tiene, porque el Ecuador es un país que tiene petróleo, tiene minería, tiene recursos naturales para el turismo, tiene la capacidad creativa de cada ecuatoriano, el esfuerzo de trabajo de cada ecuatoriano. Es decir, podemos salir adelante. El problema es que los políticos no saben emprender. Los políticos del pasado solo quieren resolver sus problemas y no los problemas de los ciudadanos ecuatorianos. Finalmente, ¿cuál es la agenda que cumplirá todavía en la provincia de Imbabura? Ayer tuvo algunas reuniones, el día de hoy también tiene preparado algunas actividades, y bueno, de aquí, ¿qué se viene dentro de esta proyección de Guillermo Lasso como potencial candidato a la presidencia de la República? Bueno, el recorrido hoy va a continuar en escuelas, en contactos con jóvenes, en contactos con mujeres, con vecinos de barrios de Ibarra. Luego
Ya en la tarde, caída la tarde, continuaré mi viaje a la ciudad de Quito, donde también tengo una agenda muy intensa durante el día de hoy, durante la noche. Mañana estaré en Quito, luego viajaré a Cuenca, el día jueves tendré una agenda muy intensa también en Cuenca y así continuaré en los recorridos por todo el Ecuador, porque es importante escuchar a los ecuatorianos, entender cuáles son los problemas que causan frustración a la familia y cuáles son las aspiraciones. Hay mucha gente en que en determinados niveles de la sociedad ecuatoriana que dicen, Lasso se volvió loco, ¿cómo se le ocurre eliminar la prueba Ser Bachiller? Pues en nuestro gobierno eliminaremos la prueba Ser Bachiller, porque ese es uno de los grandes obstáculos que hoy tienen las familias más pobres del Ecuador. Agradecemos la presencia de Guillermo Lasso en esta mañana. Nos vamos a una breve pausa, seguimos con más invitados. El segmento de entrevistas llega gracias al auspicio de Levantarse cada amanecer con la misma ilusión de buscar un mejor mañana, de superar todas las barreras, de ser capaz de mantener la misma energía, de esforzarse, de crecer, de ser mejor cada día. Así es como construimos nuestro futuro, en el norte.